diciembre de 2025. Bajo el cielo de Shanghái, la ciudad que nunca duerme, ocurrió algo impensado. Los gigantes de acero se detuvieron. Las grúas de los astilleros más grandes del mundo, orgullo de la industria china, quedaron congeladas. En lugar del rugido de la maquinaria, hoy solo reina un silencio sepulcral. En los diques secos, buques colosales de $250 millones flotan a medio terminar, como esqueletos oxidados. No hay chispas de soldadura ni obreros. La razón por la que miles de trabajadores bajaron los brazos no fue una huelga común, sino un bombazo financiero, la cancelación masiva de contratos. Los armadores, desesperados, exigen la devolución inmediata de los anticipos. Las cajas fuertes de los astilleros chinos, antes rebosantes, hoy muestran el fondo y gritan agonía. Lo sorprendente es que esto no es un caso aislado. Es una reacción en cadena que detonó en 12 de los principales astilleros de toda China. Hace apenas un año, el gigante asiático barría con el 74% de los pedidos mundiales, defendiendo su trono con una fuerza aplastante. En aquel entonces, la participación de Argentina era de un humilde 14%. Parecíamos condenados a ser un actor de reparto, incapaces de levantarnos frente a la aplanadora china. Pero la historia dio un vuelco espectacular. Antes de que terminara el 2025, la cuota de mercado china se desplomó al 59%, mientras que la industria naval argentina protagonizó una remontada histórica, duplicando su presencia hasta alcanzar el 26%. ¿Cómo fue que el líder mundial se derrumbó en solo 12 meses? La respuesta se esconde en un huracán económico invisible. El contexto local no era fácil. El tipo de cambio se disparó y las tasas de interés de referencia en Buenos Aires treparon para combatir la inflación, encareciendo brutalmente el costo del dinero. Diseñar y entregar un buque lleva, en promedio, 3 años. Si en ese lapso el dólar y las tasas bailan al ritmo de nuestra economía, el astillero recibe un tiro directo al corazón. La supervivencia en este negocio depende de los anticipos que pagan los clientes. Si el flujo de caja se corta, toda la operación colapsa. China dominó el mercado con su vieja estrategia, bueno, bonito y barato. Pero ante la crisis financiera global, esa táctica se convirtió en veneno. El mercado ya no pedía precios bajos, el mercado pedía a gritos confianza. Querían seguridad y entregas a tiempo, aunque costara más caro. Y ahí, aprovechando esa grieta en la credibilidad asiática, los pedidos comenzaron a virar, silenciosa pero velozmente, desde el mar de China hacia el Río de la Plata. Hoy vamos a desmenuzar los principios económicos detrás de este drama y el secreto del colapso chino. Pero antes, si querés entender cómo se mueve la guita en el mundo real, suscríbete y dale like para acompañarnos en este viaje. Para entender este quilombo, primero hay que hablar del tonelaje bruto compensado, CGT. No se trata de contar cuántos barcos haces, sino qué tan complejos son. Contar barcos por unidad es tan estúpido como comparar un Fiat 600 con un Boeing 747 solo porque ambos son un vehículo. Para septiembre de 2025, los astilleros argentinos, desde Río Santiago hasta los diques privados en Rosario, registraron un promedio de 41.000 CGT por buque. Calidad pura. China, en cambio, se quedó en 21.000. Para que se entienda en el barrio, China vendió 100 autos económicos para hacer número, Argentina vendió 50 aviones de alta tecnología y se llevó la ganancia real. Según datos de la consultora Clarkson Research, en 2024 China tenía el 67% de la torta. Un año después, cayeron al 58,8%, mientras que Argentina saltó del 20% al casi 26%. Mientras ellos perdían un 35% de volumen, nosotros crecíamos un 8%, dando vuelta al tablero mundial. Hay que entender algo fundamental: la construcción naval no es solo industria pesada, es finanzas puras. Un buque tarda 3 años en hacerse y mueve cientos de millones de dólares. Al firmar, el armador pone entre un 20% y un 30% de anticipo. Si hablamos de un barco de 300 millones de dólares, entran 90 millones de una. Con esa plata, el astillero compra acero, paga sueldos y avanza.
Si el astillero quiebra a mitad de camino, el cliente pierde la guita y el barco. Por eso, hoy miran más el balance contable de Tandanor o de los astilleros privados argentinos que su capacidad técnica. Enero de 2026. El Banco Central de la República Argentina mantuvo las tasas altas y el cepo cambiario seguía apretando. Cuando las tasas suben, financiarse es un calvario. Y como desde el motor hasta la electrónica se paga en dólares, una devaluación del 10% te puede comer miles de millones de pesos en costos. Los astilleros argentinos, curtidos en 1000 crisis, aguantaron el temporal gracias a una cartera de pedidos sólida y una estructura eficiente. Pero la estrategia china de vender barato por cantidad chocó contra la pared. Empresas como Astillero Naval del Sur, ficticio, aseguraron trabajo para 3 años por valor de $60.000 millones, surfeando la ola financiera. En cambio, los chinos vieron cómo sus márgenes de ganancia se evaporaban. Veamos el caso del vicepresidente Li, un personaje ficticio que representa la realidad china. A principios de 2024, Li festejó un contrato por un granelero, cobrando $60 millones de anticipo. Pero a mediados de 2025, el precio del acero y el cobre se fue a las nubes. La chapa naval subió un 10%, sumando costos millonarios. El cobre, vital para el cableado, pasó de $9.000 a $12.500 la tonelada. Solo en cables, y perdió $4 millones. Como el contrato ya estaba cerrado, no podía pedirle un peso más al cliente. Su margen de ganancia se volvió rojo sangre. Para colmo, el retraso en la importación de piezas demoró la obra 2 meses. El cliente, furioso, amenazó con cancelar todo. Sin nuevos contratos, no entra plata fresca. Es un círculo vicioso que se está tragando a la industria china. ¿Por qué los clientes vinieron corriendo a la Argentina? Porque cambiaron la calculadora. China era buena haciendo barcos baratos y sencillos. Pero un buque metanero de GNL, gas natural licuado, que cuesta 300 millones, es otra historia. Tiene que mantener el gas a 163 grados bajo cero. La tecnología de membranas para que eso no explote la dominamos nosotros. Un error en una soldadura y el barco es una bomba de tiempo. En 2025, Argentina arrasó con los pedidos de 20 buques metaneros. China, 0. Tomemos al armador, el señor Rossi. Dudó entre un barco chino, 15 millones más barato, o uno argentino. Eligió Argentina. ¿Por qué? Porque si el barco chino se atrasa 6 meses, Rossi pierde 30 millones en multas y lucro cesante. Ahorrar 15 para perder 30 es negocio de tontos, y los navieros no son tontos. Además, ahora se mira el costo operativo a 30 años. Un carguero gigante quema 80 toneladas de combustible al día. Esos son $30 millones al año en nafta. Los diseños argentinos, con mejores cascos y hélices, ahorran un 10% de combustible. En 30 años, esos son 90 millones de ahorro. El barco argentino se paga solo. La reputación china se terminó de hundir cuando empezaron a aparecer fallas en motores y soldaduras en puertos de Australia y Medio Oriente. No fue solo un problema mecánico, fue un problema de confianza país. Mientras tanto, gigantes como Qatar Energy le dieron la mano a Argentina, no por precio, sino porque saben que si el barco no está listo para 2027, pierden fortunas en gas que no pueden vender. Volviendo a China, el empresario Wang, otro caso ficticio, aceptó 20 pedidos y ahora está en quiebra. Los costos se le fueron de las manos y los clientes le piden la plata de vuelta. Cerró la fábrica. Ese vacío lo llenó Argentina. Pero ojo, que haber sobrevivido no significa que ganamos la guerra. En 2026 empieza otro partido. Las regulaciones ambientales de la OMI, Organización Marítima Internacional, se endurecen. Barco que contamine, barco que no entra a puerto o paga multas millonarias. La Unión Europea va a cobrar impuestos al carbono durísimos. Acá es donde Argentina tiene el as bajo la manga. Mientras China padece su falta de experiencia en tecnologías verdes,
nuestros astilleros ya están fabricando los primeros buques propulsados por amoníaco y metanol, aprovechando el potencial energético de Vaca Muerta y la Patagonia. Astillero Río Santiago ya firmó contratos para los primeros portacontenedores a amoníaco del mundo. Súmale a esto que Estados Unidos está pensando en poner aranceles a los barcos chinos. La calculadora de los clientes ahora solo apunta a Buenos Aires. Argentina mueve 3 piezas claves en este ajedrez global para el 2030. Liderazgo en tecnología verde, amoníaco e hidrógeno. Digitalización, robots soldadores en las plantas de Ensenada para combatir costos laborales. Cadena de suministro, motores y acero especial garantizados para no fallar en los plazos. China apostó a los subsidios y la cantidad, y perdió contra la realidad del flujo de caja. Argentina, incluso en sus peores momentos, nunca sacrificó la calidad técnica. Ahora tenés 2 tarjetas sobre la mesa. Una dice, barato pero incierto. La otra dice, caro pero confiable. Si vos fueras el dueño de los millones, ¿a quién llamás? La remontada de 2025 no fue suerte. Fue la prueba de que, en la economía real, la confianza es la moneda más fuerte de todas. Hasta acá llegamos con el análisis de hoy. Desde el sur del mundo, donde se construyen los barcos del futuro, nos vemos en